Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y contento de estar en su programa y predispuestos a dialogar, un diálogo hermenéutico y dialógico respecto a las actuales problemáticas políticas, económicas y culturales de nuestra Latinoamérica. Bueno, ¿Latinoamérica tiene un problema común o podemos ir señalando problemas de acuerdo a cada uno de los países que la conforman? Yo creo que un problema común tanto en Latinoamérica y en el mundo son los efectos de la economía, ¿no? Ajá. Y es un problema global, ¿no? Tenemos unos procesos económicos que tienden a la homogenización cultural y que tienden a generar procesos de individualización colectiva. ¿A qué me refiero con A eso? ver, Precisamente es a que bajo un sistema económico se pretenden generar normas, políticas y efectos jurídicos que beneficien a un tipo de clase social, ¿no? Y eso solamente lo podemos analizar y descubrir a través de un sentido crítico. a ver, para irnos un poco centrando en el asunto, de acuerdo al patrón económico global dominante, se está generando también un comportamiento social que Por, su- permita el mantenimiento de ese patrón. por supuesto, y es que el sistema económico está siempre reinventándose y encontrando caminos para generar ese proceso de homogenización. Un ejemplo de ello son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales intentan homogeneizar culturas, homogeneizar patrones, en donde la mejor forma de hacerlos a través de encontrar elementos precisos para que la gente se comporte de tal manera, ¿no? Doctor, ¿quiere decir esto entonces que de acuerdo a lo que nos señala, el comportamiento del hombre ecuatoriano, del habitante ecuatoriano, es más o menos similar al comportamiento del hombre colombiano o de la población colombiana? Pues tienden a relacionarse mucho en el aspecto económico y político, en este caso también. Ujú. Por ejemplo, los procesos económicos tienden a desarrollar políticas a veces que no son óptimas a través de populismos, por ejemplo, ¿no? Ahora, doctor, en ese sentido, si las redes sociales y el modelo económico intenta que los habitantes de una región, ya no de un país, sino de una región en general, tengan más o menos el mismo comportamiento, ¿cómo explicar, por ejemplo, que en Colombia gane Petro, que en Venezuela esté Maduro y en Ecuador gane no? Es muy interesante esa visión como tal de actual Latinoamérica, y es que eso nos lleva a entender dos cosas importantes. La primera es el sentido crítico que despertó, por ejemplo, en Colombia, las diferentes reformas políticas del presidente Duque en su momento, ¿no? Elementos como la reforma tributaria, por ejemplo, en el 2019, con efectos de estar estableciendo políticas en favor de la clase tradicional y perjudicando a una clase media y una clase baja a través de efectos tributarios, ¿sí? Eso quiere decir entonces que un poco él es el que lo va presentando en sociedad, para decir de alguna manera, a Petro. Claro, ese efecto permitió que un presidente, como lo es Petro actualmente, actúe de forma crítica ante una reforma tributaria. En momento, señores gobierno, en ese momento no podemos hacer una reforma tributaria en este aspecto. Tenemos que hacer una reforma tributaria progresista, en donde no solo se afecte a una clase en particular, sino que todos deben participar de una reforma. Todos deben pagar. Todos deben pagar. Y creo que eso es lo que las políticas neoliberales intentan realizar de una u otra forma, ¿no? Con un argumento que supuestamente es válido, como dejar que las empresas no paguen impuestos para que esas empresas generen empleo y generar mayor productividad en un país. Pero eso hemos visto que desde que ha iniciado los procesos económicos no ha funcionado, principalmente en Colombia cuando entra el neoliberalismo en el 91, vemos que esa política ha funcionado de esa forma. Por ejemplo, minimizando derechos laborales, alargando la hora laboral hasta las 10 de la noche, dejando de pagar horas extra. Esto, No pagando el seguro. no pagando el seguro, eso ha generado un proceso
de, de empobrecimiento laboral en el país y que al fin y al cabo lo que ha hecho es beneficiar a un sector social que es la clase empresarial, burguesa. Pero eso no genera también violencia. Y eso ha sido un patrón de violencia, por supuesto. El patrón de violencia que vivimos en el 2019 en Colombia generó una protesta social donde hubieron más de 200 muertos, por ejemplo, en donde gracias a esa protesta social es donde llega el primer presidente progresista en Colombia, un presidente progresista y pues exguerrillero, ¿sí? Donde nunca eso en la historia de Colombia había sucedido. No se hubiera pensado que un ex guerrillero pueda ser presidente de la República. No, jamás, más cuando los efectos de poder en Colombia están en los medios de comunicación y en los medios de producción. Los medios de comunicación generan mucho populismo en favor de la clase social que los maneja, como es Ahora, que domina. Doctor, en ese sentido, ¿cómo se explica entonces que mientras en unos lugares la presencia de ciertas decisiones o la toma de decisión respecto de ciertos fenómenos como esto del incremento de los impuestos, el favorecimiento de determinados sectores sociales, de como resultado la presencia de gente que no está alineada con ellos, como el caso de Petro en Colombia? Pero esas mismas políticas acá en Ecuador, por ejemplo, son y dan el resultado contrario. Porque hoy estamos a vísperas de una elección presidencial y se entendería que el incremento del impuesto al valor agregado, se entendería que la disminución de estas perdones de los pagos del impuesto, estas remisiones tributarias, se entendería, digo entonces, que todas esas decisiones tomadas no den como resultado la posibilidad de que alguien sea reelecto, de esa línea sea reelecto, y hoy estamos viviendo exactamente. Son muchos factores, la verdad, ¿no? Por ejemplo, ahora México, Brasil, Colombia, Uruguay, han tenido la posibilidad también a partir de un sistema democrático de elegir a personas de una corriente política progresista y de izquierda. Diferente a la normalmente. Diferente a la que ha existido. Por ejemplo, en Brasil hace 4 años estuvo Bolsonaro y llegó con una política muy compleja en cuanto a la cuestión de medio ambiente y a la cuestión del manejo de la pandemia. A Bolsonaro lo acusan de la catástrofe en el Amazonas, por ejemplo, sí. Y claro, en Brasil hay mucha concientización ambiental en ese aspecto y despertó mucha indignación en las personas, lo que permitió pues la llegada nuevamente del actual presidente Lula Pero hay un ejemplo que es importante también analizarlo. En Argentina llegó Milei. Y que es otra paradoja, ¿no? Argentina, uno de los países más cultos, uno de los países más intelectualmente que más desarrollan cultura crítica, pues prácticamente... Milei viene a ser como una especie de lunar, ¿no? Claro, en un país tan culto como es Argentina, a mí me sorprendió mucho, pero eso se debe también a las malas políticas de un partido en su momento, ¿no? O sea, no podemos negar que el partido de Kirchner en su momento generó muchas polémicas en cuanto a la corrupción y en cuanto a los procesos económicos que se llevaron mal. Entonces eso, la realidad argentina tiene que verse también desde su interior, ¿no? Nosotros vemos una cosa diferente desde el exterior, pero en el interior las personas pues generó un proceso económico muy complejo desde el punto de vista laboral, ¿no? Las personas, la inflación que estuvo en Argentina más del 200%, generó procesos de pobreza extrema en el país. La gente muy difícilmente estaba generándose procesos de indignación interna debido a esa problemática y claro, entonces miraron una alternativa posible en otra corriente política y eso lo aprovechó en su momento Milei. Pero dicen que hay una permanente oposición a las medidas de Milei, que hay más de miles de gentes que están permanentemente en la calle. Eso me sorprende mucho, que ese es el constitucionalismo popular que hoy está vigente en Latinoamérica y es el que genera que el derecho sea un factor vivo, ¿no? Si la gente no se mueve,
el derecho y la política va a estar bajo un status quo. Entonces, cuando la gente protesta, cuando la gente se mueve, genera procesos de transformación social, ¿no? Como ocurrió en Colombia en su momento en el 2019. Entonces, en Argentina puede ser que suceda e implosione internamente debido a esas políticas de hambre que un sistema económico como el que propone Milei está generando. Pero hasta el momento dicen, según tengo entendido y lo que leí hasta el día de ayer, que hay como cerca de 500,000 empleados públicos que han sido desenganchados. Despedidos, claro, y bajo esas políticas de austeridad que se llama, o que un gobierno genera despidiendo a la clase media, pues no son la solución, ¿no? La solución es un proceso macroeconómico diferente donde debe cambiar las matrices productivas de un país. Por ejemplo, Colombia, creo que, si bien es cierto, hay muchos errores por parte del actual presidente, está intentando cambiar la matriz productiva del país, ¿no? Colombia, que siempre ha sido un país que ha vivido de la exportación de materia prima, como es el petróleo y los recursos naturales, hoy se está viendo que hay una reactivación económica diferente, o eso indican las cifras, ¿no? Hoy el turismo en Colombia ha generado un importante nivel de Producto Interno Bruto. Vemos que los procesos en Colombia a partir de la reforma agraria que se está implementando, en donde se tiene que dejar el extractivismo minero por un cambio de matriz productiva a lo agrario, tiene implicaciones. ¿Eso va a ser como una especie de política de Estado o es política de gobierno? Es una política de gobierno actual que seguramente va a cambiar cuando lleguen a procesos diferenciados, ¿no? Ahora, doctor, hay una cuestión que a mí me parece que me sorprende cuando he leído, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela la situación ha cambiado. De la importación del 93% de productos para la canasta básica, hoy están produciendo el 97%. Es decir, Venezuela está en un proceso de producción que le permite tener un autoconsumo que es realmente importante. Y es impresionante, y eso los medios de comunicación externos no lo permiten evidenciar, ¿no? Hoy creo que Venezuela, su reactivación económica es evidente interna, ¿sí? Y eso ha permitido que la gente no padezca de hambre, al menos. Para que un país pues sea productivo y llegue al desarrollo, necesariamente pues tienen que seguir los principios de la economía clásica de John Stuart Mill, que son pues la comercialización de la producción, ¿no? Claro. En este caso, pero para poder comercializar hay que producir. Pero para poder comercializar hay que producir desde la fortaleza de cada país, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el fuerte de Venezuela actualmente? Sigue siendo el petróleo. Si no cambia su matriz productiva fuertemente, pues difícilmente va a generar una producción que permita un incremento de la economía per cápita. Ahora, doctor, ¿qué le espera a la región, a América, con la presencia de Trump en el poder? Yo creo que el sistema político global mira con gran detenimiento sus políticas actuales, ¿no? Sus discursos generan mucha polémica, especialmente cuando habla de seguir bajo ese imperialismo que siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, de recuperar Panamá, de recuperar Groenlandia. Son formas de expresión política que conllevan a una gran tensión en Latinoamérica. ¿Estamos cerca de una tercera guerra? Yo creo que es muy difícil hablar de una tercera guerra. Yo creo que es más complejo hablar de una guerra fría interna en donde los grandes poderes hegemónicos quieren mantener el poder en esos territorios ricos en biodiversidad, ¿no? Entonces Rusia, Estados Unidos, China saben a qué atenerse. O sea, ellos saben que una guerra no beneficia a nadie y que la guerra permite que sea entre los países débiles, ¿no? Como Israel y Palestina. Palestina, por ejemplo, que a ellos no les afecta, pero generan grandes rentabilidades a partir de la compra de armamentos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que más allá de una tercera guerra como tal, estamos en una tercera guerra fría en cuanto a la realización de un poder hegemónico por conseguir o seguir manteniendo el poder en los países del tercer mundo. Posicionamientos en donde tengan ciertas
áreas bajo su absoluta dependencia. Por supuesto. Y Venezuela es el fortín de Latinoamérica. Venezuela es la niña bonita de Latinoamérica. Y claro, este proceso que se intenta ahora a partir de generar procesos a través de la prensa, donde indican una Venezuela que realmente pues no tiene una salida, creo que es un proceso que permite desde un sentido crítico analizar que es posible generar procesos económicos desde lo local para generar procesos globales. Lo de Venezuela es interesante porque se ha generado una narrativa en el sentido de que los venezolanos están prácticamente muriéndose de hambre y de que el presidente de Venezuela no es el Maduro, sino es el señor González, y lo posesionan y lo invitan ¿para qué? O sea, ¿para generar qué? Ahí está la polémica, ¿no? O sea, la política exterior influye mucho en la política interior y prácticamente esta cuestión de poder y de las actas que indiquen la verdadera democracia que ocurrió en Venezuela es una cuestión de poder dentro de esa hegemonía que pretende Estados Unidos mantener en Latinoamérica, ¿no? Y hay muchos medios de comunicación, pues, que desinforman en su momento y no hacen, pues, lo que verdaderamente deben hacer el periodismo nacional y mundial, que es un periodismo de campo y preguntar a la gente cómo está viviendo actualmente, ¿no? E informar, que es lo que está pasando, ¿no? E informar sin que esa información tenga ningún sesgo. Por supuesto, sin ningún sesgo ideológico, sino indicar la realidad y la situación de las personas venezolanas. Porque a Venezuela le han dado mucha importancia y todo el mundo habla de Venezuela, que nadie quiere ir como Venezuela, pero se olvidaron, por ejemplo, del Perú. Es otra cuestión, Perú, claro. Tienen preso a un presidente por un golpe de Estado. Por un supuesto golpe de Estado y ahí nadie dijo nada. Sí, es complicada la situación de Latinoamérica, como podemos ver, ¿no? En donde la democracia totalmente está debilitada cuando de por medio hay una desinformación y un populismo a la hora de generar políticas públicas. Los políticos actualmente no están diseñando soluciones en los diferentes problemas de la realidad de nuestros países, sino que están dedicados más a generar la polémica en su contrincante sin generar alternativas de solución a las problemáticas. Y es un común denominador tanto actualmente para las elecciones de Ecuador, que son el 9 de febrero, y así ha pasado en Colombia. No se sientan en los verdaderos problemas de la sociedad, sino en los problemas de su contrincante, y que eso no tiene nada que ver con la sociedad. Y en este medio, y en este proceso, y en este momento, ¿qué papel juega la juventud? Es muy importante la juventud. Necesitamos juventud con una mente crítica. Si la juventud no tiene mente crítica, claro, la juventud va a acudir a redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y van a aprovecharse los asesores mediáticos de las campañas para generar procesos que no tienen ninguna propuesta política verdadera, ¿no? Entonces, los jóvenes van a votar por el candidato más cool, el candidato que tiene más músculos, el candidato que tiene más proyección de la actual forma de vida de ellos, pero sin ningún sentido de propuesta para un país. ¿Eso no es peligroso? Súper peligroso, súper peligroso. Por eso creo que los estados deben imponer límites respecto a esa forma de debate democrático que se está poniendo ahora. O sea, plantear políticas públicas no se puede hacer en tan corto tiempo como se logró. Yo pude visualizarlas en el anterior domingo, las anteriores debates presidenciales. Con el debate, no, en el debate no creo que se dijo nada. No se propuso nada, exacto. Y en 15 segundos, 20 segundos, proponer un plan de gobierno es muy complejo. El problema ahí no es de los debatientes, sino más bien de quienes organizaron el debate. Del sistema, por supuesto, del sistema como tal. Entonces, creo que los procesos de diálogo y de hermenéutica con el pueblo deben ser claros y deben tener pues unos procesos más eficientes. Doctor, ¿cómo explicamos desde el punto de vista de la academia, del conocimiento, del análisis, cómo explicamos que, por ejemplo, en los Estados Unidos
Donald Trump gane con el voto de los inmigrantes? Eso, eso también es muy polémico y muy generador de muchas suspicacias, ¿no? ¿Cómo es posible que la Florida y Miami, donde más hay migrantes latinos, haya ganado Trump, ¿no? Creo que esas expectativas por generar mayor empleo, por ser la potencia mundial también es visto por parte de ellos como una forma especulativa. Entonces van a tener tal vez más ingresos, mejores empleos, pero a costa de que eso es una falta de análisis y de un sentido crítico también de latino, que el latino en general nos falta, ¿no? Despertar un sentido crítico de todo ese tipo de propuestas populistas que están generándose no tanto en Sudamérica, Latinoamérica, sino en todo el mundo. Ujú. En todo el mundo. Entonces, Porque hay un renacer de ciertas posiciones ultraderechistas, como el caso de Italia, como el caso de Francia. y es un peligro latente en los estados democráticos volver a elementos tal vez de ultraderecha o elementos que generen fascismos, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. No estamos para nada libres de esos tipos de elementos. Para evitar esos tipos de procesos democráticos que lleguen a ese tipo de malos gobiernos, podría decirse así, es que se genere en una sociedad elementos de diálogo continuo. Si la sociedad no dialoga con sus gobernantes y con sus políticos, muy difícilmente se pueden llegar a consensos. Además del diálogo, tiene que haber también una redirección o redireccionamiento de las políticas económicas para generar un poco más de riqueza y eso. Claro, las políticas económicas son lo primordial. Si no hay una redistribución de la pobreza, por ejemplo, en países como Colombia y Brasil, que son totalmente desiguales, o sea, hay una desigualdad Terrible. terrible No, en en esos toda América países, Latina. en toda América Latina. Si no hay un redireccionamiento y no hay una búsqueda de alternativas a esa economía clásica, muy difícilmente los procesos políticos y jurídicos cambien, ¿no? Entonces necesitamos que desde la academia se formen a estudiantes, a profesionales con un alto sentido crítico desde lo económico. Por eso hoy en día, por eso es como la interdisciplinariedad, la interculturalidad, son bases importantes para los procesos de formación científica. En todo este proceso hay esperanza. La esperanza nunca se pierde, nunca debe perderse. La esperanza está en nuestros jóvenes, está en nuestros estudiantes y la esperanza es, creo que, el faro que todos los seres humanos necesitamos para existir.